Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro de maravilla y el día de hoy vamos a ver los calificadores para variables que se pueden utilizar en Arduino. Como vemos, son 4 tipos, los que se marcan con azul. Son calificadores de variables que explicaremos cada uno en las secciones del video y una cuestión del apartado de estructura que está muy relacionado a la variable constante, al calificador de variable constante que hay en Arduino. Bien, para empezar con los calificadores de variables, tenemos primero el tipo de variable unsigned o descalificado sin signo, que se puede aplicar en las variables tipo entero, tipo long y tipo char. Estos son los 3 tipos de variable que se ven afectados por este calificador unsigned, y básicamente lo que hace es, en la variable entera y la variable long, me mueve el signo. ¿Cómo lo vemos de esta manera? Por ejemplo, nosotros sabemos que la variable entera consta de 16 bits o 2 bytes, ¿verdad? Porque un byte son 8 bits. Si consta de 2 bytes, consta de 16 bits. Perfecto, 16 bits. Tomando en cuenta 16 bits, recordamos que el bit es la unidad de memoria más pequeña que hay, el cual solo posee 2 estados. Puede ser un 1 o un 0 solamente. Un bit no puede estar en un estado intermedio o desconocido que no sea 1 o 0. ¿Ok? Un bit puede ser un 1 o un 0 y tenemos 16. ¿Ok? Bien. De esta manera se encontraría estructurada nuestra variable tipo entero cuando la declaramos de una manera normal, ordinaria, ¿verdad? Una variable de tipo entero llamada contador, que es igual a 3, ¿verdad? En este caso, nuestra variable ocuparía este número de bits en la memoria, que son 2 bytes. Si lo dividimos por bytes, la variable sería cortada aquí. Esto es un byte. Esto es un byte. Y este es el otro byte. Como sabemos, la variable entera consta de 2 bytes. La variable long simplemente son 4. Se vuelve a copiar esto al lado de la variable y es una variable long. Ok. Si nuestra variable entera contador es igual a 3, para representar el número 3 en sistema binario es fácil de interpretar. Sabemos que el primer bit que tenemos de este lado va a ser el número 1, por lo que se encontrará en un estado de 1, y el bit que es el 2 se encontrará en estado de 1 también. Al hacer la suma de estos dos bits obtenemos que 2 y 1 nos igualan a 3, ¿verdad? Entonces, de esta manera se representa un número 3. Así se guarda un número 3 en la memoria utilizando la variable entera. ¿Ok? Perfecto. Pero si tomamos como base que cada número, si tomáramos como base la manera tradicional de contar con bits, veríamos que hay un error o un conteo diferente. Bien, si tomamos que este número está etiquetado como el número 1, este sería el 2, este número sería el 4, el siguiente sería el 8. Tendríamos por siguiente el 16, 32, 64, 128, 256 y así sucesivamente. ¿Perfecto? Cuando nosotros usamos una variable entera, la declaramos de manera normal, sabemos que tenemos 2 rangos de valores. Tenemos desde el menos 32.768 a el 32.767, porque aquí se toma como cuenta el 0. Porque aquí se toma como cuenta el 0, de lo contrario sería 768. Pero como el 0 cuenta y es un número, se recorre a 367. Ese es nuestro rango. Vemos que incluimos el número negativo del otro lado del 0. Cuando utilizamos nosotros y modificamos nuestra variable a unsigned, eliminamos ese contador negativo. Y para interpretar lo que está pasando en la memoria,
he decidido dividir el número o la variable int de manera determinada de esta forma. Vemos cómo tenemos aquí nuestros 16 bits. De esta manera se representa el número 3 en binario, tomando en cuenta 16 bits. Perfecto. Es algo muy importante a tomar en cuenta. Es en la misma documentación de Arduino, te menciona que para guardar un número con signo en una variable entera o una variable long, lo que usa es el determinante utilizando un bit. Perfecto. Para para guardar los tipos de variables se utiliza de esa manera, y a lo que se refiere a que el último bit, que es el bit más alto, es el que se encarga del signo. Entonces, como tal, este bit no tiene un valor numérico. ¿Ok? Este bit se encarga solamente de determinar el signo. Entonces, viéndolo como variable utilizable, nosotros solo poseemos 15 bits de almacenamiento en la variable, porque en realidad la documentación menciona que la variable int es una variable de 16 bits, ¿verdad? Es una variable de 16 bits, pero en este caso no es así, porque un bit está usado para determinar el signo de la variable, por lo que nuestro espacio utilizable en variable es de solo 15 bits. Para corroborar esto, debemos recordar que como estamos usando el segundo complemento de las matemáticas o contando en base 2, podemos comprobar este rango de valores simplemente, cambiar el signo, simplemente realizando la siguiente operación. Como estamos utilizando base 2, vamos a realizar una operación de exponente. Nuestra base será el número 2 porque estamos contando en base 2. Y nuestro exponente será el número de bits que tenemos. En este caso, nuestro número de bits utilizables para la variable son 15. Para ese caso utilizaremos y haremos la operación 2 a la 15. Perfecto. Si tomas una calculadora y tomas 2 a la 15, vemos que se obtiene 32.768. Justo los rangos de variables que tenemos. Para determinar esto, para determinar el tipo de signo, si el bit mayor se encuentra en el estado de 1 o alto, esto determina que la variable, el signo de la variable es negativo. Si el bit se encuentra en 0, la variable es positiva. Pero este bit no tiene un valor numérico. De esos 16 bits que tenemos, 1 es para el signo, 15 son utilizables. De esta manera se determinan los rangos y límites de nuestra variable. Por eso nuestra variable tiene solo estos límites, porque en realidad solo está usando 15 bits. El bit número 16 está siendo utilizado para el signo. Bien, ahora con una variable int entera, unsigned, estamos eliminando ese signo. Cabe destacar que una vez aplicando este modificador a la variable, no podemos utilizar signos negativos. ¿Okay? Ya no se podrán utilizar. Este tipo de variables se utiliza solo cuando tú sabes que en tu código no vas a necesitar de números negativos. No utilizarás operaciones negativas con números negativos. No trabajarás con estos signos. Si tú estás seguro que en tu código no es esencial y priorizas el almacenamiento de la variable y quieres todo el potencial numérico posible dentro de tu variable, aprovechar todos los bits, claro, puedes usar este modificador. Este modificador elimina el signo, por lo que nuestra variable, que antes era de 16 bits y tenía utilizables 15, ahora será una variable de 16 bits con 16 bits utilizables, porque el bit que se utilizaba antes para el signo, ahora no se utilizará para eso y tendrá un valor numérico. Ahora nuestra variable es enteramente de 16 bits. Ahora nuestra variable tiene más alcance numérico de almacenamiento. Sigue teniendo el mismo impacto en la memoria. Sigue teniendo ese tamaño de 16 bits. No alteramos su tamaño. Siguen siendo 16 bits, ocupa el mismo espacio de memoria.
pero sí alteramos su capacidad numérica. Para determinar la nueva capacidad, sus nuevos límites, podemos hacer la misma operación, pero en este caso, utilizando base 2, multiplicamos por los 10, utilizamos como exponente el 16, que son nuestros bits utilizables. Realizando esta operación, obtenemos que ahora nuestra variable va de 0 a 65.535. En la operación obtendrán 65.536, que es básicamente más 1, ¿verdad? Pero recordemos que ese número se le resta porque se utiliza en el 0, porque si bien no cuenta incluido en la operación, el 0 es un número que toma espacio en la variable. En ese caso, ya tenemos nuestra variable predefinida y ya sabemos que nuestra capacidad ha aumentado. Ahora no tenemos números negativos. Es muy importante destacar eso, que quede muy claro eso. Aumentamos la capacidad de tamaño a costa de perder los números negativos, pero el tamaño en memoria sigue siendo igual. En la variable unsigned long es básicamente la misma teoría que la de la variable entera, utilizando el int, solo que la variable long tiene más espacio en memoria. ¿Verdad? Esta variable es de 32 bits. Su versión con signo tiene espacio utilizable de 31 bits. Su versión modificada hace que sea de 32 bits y tenga un espacio utilizable de 32 bits, ¿verdad? En este caso, como no son los 16 convencionales, son 32, solo copiamos esto y así se representaría una variable de tipo long, ¿verdad? Si siguiendo la misma operación podemos comprobar los límites de la variable. Podemos el límite utilizable antes de con la variable con signo sería utilizando base 2. Hacemos base 2 y nuestro exponente base 2, nuestro exponente sería 31. El resultado que obtenemos 2.147.483.648. Este es el resultado que obtenemos. Bien sabemos que este es el límite negativo. Para el límite positivo, esto se va de este número a este número positivo y le restamos 1 porque tomamos en cuenta el 0. Esta es la variable long en su capacidad, ¿cómo decirlo? Vaya, con signo. Esta es la variable long con signo. Y para saber los límites de la variable long sin signo, podemos deducir ya por cuentas por la variable entera. Su límite menor es 0. Y de ahí se recorre a la operación 2 a la 32, que es 4.294.967.296. Y tampoco tenemos números negativos, el número más bajo es el 0. Y nuestro número mayor aumentó. Básicamente es como si sumaras los números negativos a los positivos de forma positiva y obtenemos ese valor. En la variable long igual tenemos nuestros 32 bits. En la variable long convencional el bit más alto es el signo y cuando utilizamos unsigned eliminamos ese signo y lo volvemos un bit utilizable. Y esto ahora como ya tiene su bit utilizable, todo esto ya puede ser utilizado para almacenar esta variable el doble de capacidad en el mismo espacio a costa de los números negativos. Y para terminar tenemos la variable unsigned char, que si bien vimos en el video anterior podemos ver que la variable char nos sirve para almacenar caracteres individuales como letras minúsculas, podría ser por ejemplo letras mayúsculas o incluso algunos símbolos básicos.
Pero si nosotros utilizamos onSignChar, convertimos esta variable en una variable sin signo no orientada a caracteres, por lo que ahora tiene una capacidad de almacenamiento que varía de 0 a 255. Esto se determina por la misma regla de los exponentes que ya teníamos. Estamos utilizando base 2 siempre porque trabajamos con binario. Estado 0 o 1, recuerden eso, solo hay dos estados, 0 o 1, y por eso utilizamos base 2. Utilizando base 2 podemos utilizar como exponente el número 8 porque nuestra variable char contiene 8 bits o un byte. Haciendo esta operación obtenemos 256, pero ya sabemos que restamos 1 para tomar el 0. El 0 siempre viene incluido, aunque sea un sign o variable convencional, el 0 viene incluido sí o sí, y resta 1 a la capacidad máxima. Obtenemos 256 en la operación, pero ya saben, restamos 1 por el hecho del 0. Y eso serían básicamente el review de las variables unsigned. Bien, aquí tenemos el resumen de interpretación de las variables. Las variables unsigned long tienen, por así decirlo, el doble de almacenamiento que una variable long a costa de los números negativos. La variable entera y su versión unsigned modificada tiene también el doble de almacenamiento que su variable normal a costa de los números negativos. Y en el caso de la variable char, ya habíamos visto que lo que hacía era guardar el tipo de letra en un valor determinado. La A mayúscula tiene un valor de 65 y en la memoria se guarda este tipo de dato en un byte, 8 bits, como valor de carácter numérico del 0 al 255, se guarda como número, y al estar etiquetado como char se interpreta como un carácter al momento de necesitarlo y leerlo de la memoria, pero se guarda como número. Al utilizar el unsigned char, lo que utilizamos es eliminar esa interpretación y poder guardar un número de forma natural. En este caso ya no utilizamos caracteres y ya podemos guardar en un unsigned char un número de 0 a 255. Es 256 con la expresión, pero tomamos 1 para el 0 como siempre. Y ya se elimina la interpretación de intentar convertir el 35 a un tipo de letra, porque ya utilizamos una unsigned char. Estas no son muy utilizadas comúnmente. Si tú requieres guardar información que tú necesites en tu código y necesitas utilizar el tamaño de un byte, que son 8 bits, es el tamaño de la variable char. Generalmente se utiliza la variable llamada byte para eso. La variable unsigned char no es tan utilizada, y la misma guía de Arduino te recomienda usar byte si necesitas guardar datos de ese tamaño. Antes de pasar al siguiente tipo, solo vamos a subir el código al Arduino para que veamos que no hay errores de compilación. Y como vemos, las variables son cargadas con éxito. Lo que significa que todas fueron admitidas con éxito y no hay ningún problema de por medio. Si nosotros iniciáramos rápidamente del serial.begin 9600 y ponemos que imprima serial.print, pero en el setup, para que solo lo haga una vez, que imprima la variable llave, que es la unsigned char valor 35, debería imprimir el número 35, porque se deja de fuera la interpretación, ya vemos aquí, de lo que es la letra. Vemos que todas las variables fueron cargadas con éxito, no hubo ningún error. Pasamos al siguiente tipo de variable. Como siguiente modificador de variable tenemos la palabra const, que significa constante. Es una palabra clave utilizada para modificar las variables. Podemos utilizar variables constantes para un código o utilizarlas como ya no serían en este caso variables, serían maneras cortas o ponerle nombre a un cierto dato, ¿verdad? Por ejemplo, queremos saber el pin de un LED, podríamos asignarlo a una variable constante,
porque sabemos que el pin de un LED no va a cambiar. Puede cambiar su estado, se encuentra encendido o apagado, pero el pin en el que está no va a cambiar a menos que haya una modificación, se mantenga constante, ¿verdad? Entonces podemos poner, como cualquier ejemplo básico, constante entera. Podemos poner LED pin es igual a 13, ¿verdad? Y este valor no puede ser cambiado, se vuelve constante. Y algo que se tiene que recalcar es que la variable constante, el modificador constante, obedece las reglas de la variable scope. Scope, tenemos que en un momento más veremos ese modificador de variable o esa regla de variables. Después, esta variable ahora es una constante que si nosotros intentamos cambiar o alterar su valor, el propio código no nos lo permite por ser una constante, vaya. Si nosotros pedimos que nos mencione el Arduino cuál es el valor de esta variable, obtenemos el valor sin problemas. Pero si nosotros intentamos modificarla, queremos volver el pin a 25. Estamos intentando modificar una variable que es constante. Y aquí el error nos dice, error de compilación, la variable LED_pin es solo de lectura. Ya vemos que el modificador constante hace que nuestra variable sea solo de lectura. Esto evita que la podamos cambiar por algún error, que siempre se mantenga lectura, solo se puede leer, no se podrá modificar. Si yo elimino el const y subo el código, me dejará subirlo sin... lo del punto y coma, lo siento. Me dejará subirlo sin ningún problema. Subió el código sin problema. Si volvemos a poner aquí constante, veremos cómo no permite cambiarlo. Y aquí nos dice variable solo tipo lectura. Esto se puede hacer con las variables tipo entero y todas se siguen declarando de la misma manera, solo agregamos lo que es el modificador de variable. Se puede usar const del tipo float o const del tipo long, por mencionar algunos. Y esa es la variable constante. Simplemente son etiquetas de variables, podría decirse así, porque son variables de solo lectura. Solo pueden ser modificadas al cargar el código. Es la única vez que se permite ser modificadas. Bien, para el siguiente modificador de variable tenemos la función estática. La función estática, o también se puede decir static, como está aquí escrita, tenemos esta función lo que hace es modificar o hacer una variable estática que es creada solo visible para una función en específico. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un código y se vuelve demasiado largo, lo general es dividirlo en varias funciones para hacer más simple su entendimiento y no perdernos en el código y mantener las cosas ordenadas, tener un orden y tener un entendimiento de lo que es el código como tal. Para eso hay las variables generales o las variables que son, globales, que pueden ser utilizadas en todo el código, suelen ser declaradas arriba o fuera de los void principales. Fuera de cualquier tipo de void se declaran las variables principales. Si yo declaro una variable entera llamada número con un valor de 3, esta variable es accesible por cualquier tipo de función. En la variable setup puedo modificar el número a 5. En la variable loop puedo modificar el número a 8. Y en la función, perdón, dije variable. Y en la función accionar, que yo acabo de crear, puedo modificar número a 10. Porque nuestra variable número es una variable global. Es la condición que cumplen todas las variables creadas fuera de una función. Todas las variables creadas fuera de una función son globales, accesibles para toda función.
Pero si nosotros, cuando tenemos un código muy largo, estas variables pueden volverse difíciles de manejar o puedes llegar a tener demasiadas variables que no necesariamente utilizas en todas las funciones. Tal vez tú tienes una variable especial para la velocidad. Y si tu velocidad solo lo utilizas en la función llamada velocidad, no tienes por qué declararla junto con todas las variables fuera de tus 20 funciones si solo se utiliza en una, ¿verdad? No hay necesidad de tener ese espacio ahí ocupado y crear más distracción visual cuando no se está utilizando o aprovechando esa función, ese valor global que se le está dando, esa prioridad global. En ese caso, si solo vas a utilizar la variable en una sola función y tú sabes que no es necesaria o esencial en otra, puedes declarar la variable dentro de esa función, ¿verdad? Si yo declaro contador aquí, contador solo es accesible por mi persona. Si yo aquí verifico e intento acceder a contador, eliminamos número, yo aquí puedo acceder a contador y puedo modificarlo a mi gusto. ¿Verdad? Este código en el principio no tendría ningún problema. No imprimí nada en el serial. Este código no tendría ningún problema ejecutándose. No hará nada porque no mandé a llamar a la función, ¿verdad? Pero no hubo errores. Eso significa que el código subió. Porque está bien estructurado. La estructura está bien. No hace nada, pero está bien estructurado. Porque yo creé mi función contador y solo es visible para esta función. No hay otra función que la tenga porque yo la declaré aquí. ¿Ok? La cuestión aquí es, cada que tú entras y sales de esta función accionar declarando un entero común, cada que tú entras y sales, cuando entras la variable se crea la variable contador con un valor de 3. Cuando tú sales se destruye esa variable. Siempre que tú entras y sales se crea y se destruye esa variable cada que tú llamas esa función. La función static hace que la variable prevalezca y se mantenga creada en la memoria, se mantenga guardada sin importar cuándo entres o cuándo salgas de la función. No la vuelve global. Sigue siendo de acceso único para la función en la que fue creada, pero ya no se destruye ni se vuelve a crear. Esa variable se queda grabada en esa función, se quedará grabada en la memoria, pero solo es accesible en la función que fue creada, ¿verdad? Si nosotros creamos esa variable y en el void loop intentamos modificar contador, queremos volverlo 10, tendremos un problema y veremos que el error dice contador no fue declarado. Claro, porque no fue declarado. Contador fue declarado en esta función, dentro de la función, y no es global. Perfecto. Y si yo la vuelvo estática, esa variable ya no se eliminará, pero seguirá sin ser global. Esa variable no afecta a lo global. Veremos, contador no es encontrado, porque solo está para eso. Si yo la elimino, sí puedo modificarla aquí, porque aquí fue creada. No se nota ninguna diferencia a primera vista, pero el cambio está ahí y está hecho. Puede ser static entero, puede ser tipo float, puede ser tipo long. Cualquier variable creada en una función estática sin el modificador se crea y se destruye. Con el modificador se mantiene en la memoria, pero sigue siendo individual de la función. ¿Ok? Pasamos al siguiente tipo de variable o condición que tenemos. Bien, para continuar, más que un cambio adicional a la variable o un modificador de variable, tenemos la propiedad scope. Como vemos, no se ilumina, no es un modificador de variable, pero es una propiedad que tiene nuestra variable. Nuestras variables tienen la propiedad de ser globales. Como ya vimos hace un momento, nuestras variables son globales cuando son declaradas fuera de cualquier función, son globales. ¿Qué quiere decir que son globales? Que pueden ser modificadas o se puede acceder a ellas a través de cualquier función. Porque fueron declaradas fuera de cualquiera, son globales, son variables, por así decirlo, públicas, vaya.
en un término más crudo. Son variables públicas accesibles por cualquiera porque fueron creadas afuera. Yo aquí pongo el ejemplo. Modificamos una variable a cualquier modo. Variable entera. Contador igual a 10. Veremos que esta variable puede ser modificada y no hay ningún error. Eso significa que la variable fue encontrada en todos los casos, tanto en el void que yo creé, como en el loop, como en el setup. La variable puede ser accesible desde cualquier parte del código si es creada fuera de una función, porque esa es la función scope de una variable. Esa es la función scope, es la propiedad scope de las variables. Esta propiedad, como dice la documentación de Arduino, es una propiedad llamada scope, que es básica de cada variable global. Una variable global puede ser vista por cualquier función en el programa. Las variables locales son solo visibles por funciones en las que fueron declaradas. Como la pasada, en el modificador de variable estático, ahí vimos cómo las variables solo pueden ser accedibles por la función en la que fueron declaradas. Pero si son declaradas fuera, se rigen por la función scope, en la que pues básicamente son accesibles por cualquier función. Son accesibles por cualquier función. Si nosotros por alguna razón no queremos tener un código muy largo, muchos errores por variables, varias confusiones de variables, errores, podemos crear variables locales para cada función y así mantener el código más ordenado. Pero si es una variable que tú quieres acceder a cualquier momento en cualquier función, tiene que ser global, cumplir con la propiedad scope. Para eso tiene que estar fuera de cualquier función, ¿verdad? Tiene que estar fuera de cualquier función para verse afectada por lo que es esa propiedad. Bien, para terminar con los modificadores de variables que tenemos el modificador volatile o volátil, que puede ser aplicado a las variables enteras, o volatile long, de tipo long. Estas son un poco más complejas. Si vamos número igual a 15, puedo crear una variable long minutos igual a 450. Ahora, si leemos en la guía oficial de Arduino la documentación, vemos que es una palabra clave para una variable como calificador. Es usada como un tipo de dato de variable para modificar la manera en que el compilador la descarga en el programa y trata la variable. Declarar una variable tipo volatile dirige al compilador. El compilador de software es el que hace la traducción de C++ de código a el código de máquina, que es el que es descargado, las instrucciones, por así decirlo, la base, las instrucciones primordiales que utiliza el Arduino. El Arduino no lee letras, el compilador transforma estas instrucciones de máquina y es lo que sube al procesador del Arduino. Específicamente, el compilador hace que se cargue la variable de la RAM y no de un registro de almacenamiento, que es memoria de ubicación temporal, donde las variables del programa son almacenadas y manipuladas. Bajo ciertas condiciones, el valor de la variable almacenada en los registros puede ser inexacta. Básicamente, lo mismo volátil, la palabra lo dice muy bien, dice una variable debe ser declarada o puede ser declarada volátil cuando su valor puede ser cambiado por algo fuera del control del código de la sección en la que aparece, como de el código o la parte del código que se está ejecutando. En la placa Arduino esto solo puede pasar generalmente en las secciones de código asociadas con interrupciones, llamadas con servicio de interrupciones de rutina. Básicamente se declara una variable tipo volatile cuando es modificada de manera externa a nuestro código o de manera repentina, o cuando es modificada fuera de lo que va el código. Más adelante veremos lo que son las interrupciones, pero básicamente mientras nuestro código se está ejecutando, aquí tenemos un
código ejecutándose. Nosotros podemos tener aquí una interrupción que aunque nuestro código se esté ejecutando, si nosotros detectamos una interrupción ya programada, algún cambio que nosotros le hayamos dicho que es una interrupción, como su nombre lo dice, interrumpe el programa y viene a cambiar dicha variable, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar también un volatile byte y sería lo mismo, sería el tipo de cuando estemos hablando de una interrupción, cambiar la variable cuando es modificada más allá de las instrucciones de lo que es nuestro programa, cuando es alterada por instrucciones más allá. Algo importante a tener en cuenta que nos mencionan aquí para recordar es que cuando estamos trabajando con variables de tipo entero y de tipo long, es que si la variable volatile es más grande que un byte, lo ideal sería utilizar una variable volatile de tipo byte, ¿verdad? Pero si nosotros requerimos cambiar esa, tener más información, cambiar más información, necesitaremos una variable más grande. En estos casos debemos de tener en cuenta algo muy importante mencionado aquí. Si una variable volatile es mayor a un byte, la variable int son 2 bytes y la variable long son 4 bytes. La variable long son 4 bytes. El microcontrolador no puede leer toda la variable del mismo paso, porque el controlador es un microcontrolador de 8 bits. Esto hace que se lea por secciones. Primero lee la primera sección de 8 bytes, va de bit en bit, vaya. Y si mientras la está leyendo ocurre otra interrupción, puede cambiar los otros bytes de la variable y crear un resultado desconocido, aleatorio o que nosotros no deseamos. Porque como va de paso en paso, mientras va a saltar al siguiente paso, puede cambiar por otra interrupción y esto altera el valor. Para evitar esto, podemos activar la función de no interrupciones o podemos usar operaciones más complejas, ¿verdad? O utilizar la variable byte, que eso nos salva de tener que leerlo en partes. Porque como es una variable de 8 bits, un byte, se lee de golpe ese tipo de variable. Si es inevitable y necesitamos más información, utilizaríamos la función noInterrupts, que pues se puede leer ahí en la documentación, pero estos casos ya son más específicos y aislados a ciertos tipos. Bueno, con eso terminamos los tipos de modificadores de variables. Eso sería todo. Espero la información se haya entendido y gracias por su atención.